Natanz, Irán, año 2009. En mitad del desierto, a cientos de kilómetros de la ciudad, existe una planta subterránea, una de las instalaciones más seguras del planeta. Nada entra sin autorización, nada sale de sus muros, ni siquiera cuentan con internet. Todo está completamente aislado con un sistema llamado AirKeeper, impenetrable, o eso creía. Todo comenzó con algo tan común como un USB. Durante una revisión rutinaria, un técnico conecta el dispositivo a un ordenador. No lo sabe, pero acaba de abrir una puerta a un enemigo invisible. Dentro del USB había un código capaz de colarse en máquinas que jamás habían tocado a la red. En segundos, se copia, se disfraza y se propaga. El virus no destruye nada, solo observa y aprende. Todo parece ir perfecto, velocidad estable, temperatura perfecta, producción sin fallos, pero dentro las centrifugadoras se están destruyendo. Para el mundo, Natanz es parte de un programa técnicamente legítimo. El objetivo, según Irán, es producir uranio enriquecido para usos civiles como centrales eléctricas e investigación. Pero había algo que estaban ocultando. El verdadero objetivo del proyecto es algo relacionado con el uranio, pues este en su forma natural está compuesto casi por completo por un isótopo inofensivo, llamado uranio 238. Solo una fracción ínfima, menos del 1%, es uranio 235. Este isótopo sí puede dividirse y liberar una enorme cantidad de energía en cadena. Es así que para poder enriquecer uranio significa que debemos aumentar el porcentaje de uranio 235. Si lo llevas hasta un 3 o 5% tienes combustible para centrales nucleares, y si lo elevas por encima del 90% tienes material apto para una bomba. Este salto no es trivial. Se consigue a través de procesos físicos extremadamente precisos. Las centrifugadoras giran a velocidades descomunales separando los átomos por su masa. Cada centrifugadora es una pieza de precisión. Su eficiencia y su número determinan cuánto tiempo y cuánto esfuerzo se necesita para poder llegar al nivel que convierte un programa civil en uno militar. Eso era lo que Irán buscaba en Natanz, y eso era lo que alguien desde el otro lado del mundo quería impedir. Las centrifugadoras iraníes eran modelos antiguos, frágiles, basados en un diseño europeo robado en los años 80. Las máquinas giraban a más de 60.000 revoluciones por minuto para separar isótopos de uranio. Estas no son máquinas comunes, son tornos de precisión que giran a velocidades extremas. Cada ciclo, cada pico de RPM y cada segundo de vibración cuenta. Un desequilibrio mínimo y la cadena entera empieza a desgastarse. Su funcionamiento es en cascada. La salida de una alimentaba a la siguiente. Es por eso que, si una fallaba, todo el proceso se interrumpía. Por eso, los operadores revisaban datos minuto a minuto y los técnicos cuidan cada mantenimiento. Los rotores de las centrifugadoras comenzaron a acelerarse y desacelerarse sin control, vibraban, se rompía una tras otra y cientos de ellas quedaban fuera de servicio. La producción de uranio se desplomó, nadie entendía qué estaba sucediendo. Los técnicos revisaban los medidores, los diagramas, los registros, todo parecía normal. Ninguna alarma, ningún error. Y, sin embargo, las máquinas se destruían frente a sus ojos. Durante meses, la planta sufrió incidentes similares. Picos de presión, sobrecalentamientos, fallos repentinos, y los ingenieros empezaban a discutir entre ellos, frustrados. Nadie lo sabía, pero era un sabotaje. A miles de kilómetros, un grupo de analistas en una pequeña empresa de seguridad informática en Minsk, Bielorrusia, detectó algo extraño. Habían recibido informes de ordenadores que se reiniciaban constantemente. Al analizar uno de los equipos infectados, encontraron un archivo que no se parecía a nada visto antes. No era un simple virus, pesaba casi medio megabyte de código oculto. Demasiado grande para hacer un experimento casero y demasiado elaborado para un ataque común. Era complejo, cifrado y casi imposible de descomponer. Pero lo que realmente dejó sin palabras a los analistas fue que el código estaba firmado digitalmente con certificados validados de empresas reales, empresas legítimas conocidas con sede en Taiwán. Estamos hablando de Realtek y Jane Micron. Era como si el virus hubiera robado el ADN de un software auténtico para disfrazarse de un programa confiable ante los ojos de Windows. Cuando un archivo lleva esa firma, el sistema operativo lo deja pasar sin dudar. Y así es como el virus se infiltró en el núcleo del sistema.
sistema, instalando controladores a nivel de kernel invisibles para cualquier antivirus, y un rootkit perfecto capaz de esconder procesos, alterar archivos y borrar sus propias huellas. Es por eso que nadie sospechó nada por tanto tiempo. Para Windows, aquel archivo era tan legítimo como un driver de una impresora nueva. Y eso no era todo. El virus usaba vulnerabilidades desconocidas para ese entonces, los temidos Zero Day, que eran fallos de seguridad que ni los propios fabricantes sabían que existían. En 2010, el uso de un solo Zero Day ya era raro incluso para ataques de alto nivel. En cambio, este virus no usó uno ni dos, sino 4 Zero Days diferentes, 4 puertas invisibles en el sistema operativo que ni siquiera Microsoft sabía que existían. Cada uno servía para una fase distinta del ataque: entrar, propagarse, escalar y permanecer. Era como si el virus tuviera un mapa completo del edificio con las llaves de todas las cerraduras. El primer Zero Day estaba escondido en algo tan inocente como un acceso directo, un simple archivo. En aquel entonces, solo abrir una carpeta bastaba para activar el código. No hacía falta ejecutar nada, ni siquiera abrir un documento, ni instalar un programa. Solo mirar el contenido del USB era suficiente para liberar el malware. Esa fue la primera puerta, el vector físico, el puente que le permitió cruzar el aislamiento del AirGap. El segundo Zero Day vivía en el servicio de impresión de Windows, conocido como Print Spooler, una vulnerabilidad que convertía las impresoras en canales de infección. Una vez dentro de una red local, el virus podía replicarse a través de ese servicio, saltando de máquina en máquina, de oficina en oficina, de un técnico a otro sin que nadie lo notara. Era la fase de expansión, su forma de moverse sin necesidad de internet. El tercero estaba en el corazón del sistema operativo, el kernel de Windows. Este fallo le permitía al virus elevar privilegios, pasar de ser un simple invitado a convertirse en el administrador absoluto del ordenador. Con ese poder, el virus pudo instalar controladores a nivel del sistema, rootkits firmados digitalmente, capaces de modificar la forma en que el propio Windows veía sus procesos. En otras palabras, el virus no solo engañaba al antivirus, sino que engañaba al propio sistema operativo. El cuarto exploit no era nuevo, pero fue adaptado a un fallo clásico de un protocolo RPC de Windows. Con él, el malware podía moverse a través de redes internas, infectando máquinas antiguas y modernas por igual, asegurándose de que ninguna versión quedara fuera de su alcance. Era su red de escape, una capa de redundancia para garantizar que el ataque no se detuviera. Cada vulnerabilidad tenía una función, como si el ataque hubiera sido diseñado por un equipo de arquitectos digitales. Nada estaba al azar. La combinación de 4 Zero Days activos, certificados robados y conocimiento industrial detallado no tenía precedentes. Hasta entonces, ningún malware había mostrado ese nivel de recursos. Solo un grupo con poder estatal podía haber reunido esa información, desarrollado los exploits, probado el código y verificar su comportamiento en equipos de Siemens reales. Esto no era un virus improvisado, era una herramienta de precisión. Y mientras los analistas intentaban descifrar su estructura, el programa ya se había infiltrado en las máquinas que controlaban una de las instalaciones más protegidas del planeta. La comunidad de ciberseguridad entró en estado de alerta. Empresas como Kaspersky, Symantec y Microsoft comenzaron a diseccionar aquel código en laboratorios de todo el mundo. Alguien tenía que entender qué hacía y, sobre todo, por qué lo hacía. Cuando los analistas de seguridad comenzaron a estudiar el malware, notaron que varios archivos dentro del virus compartían nombres extraños con una combinación de letras. A partir de estos nombres, los investigadores tomaron STX y NET y los combinaron para crear la palabra Stuxnet. Era una forma práctica de referirse a aquel código sin nombre que estaban analizando. Los analistas notaron algo extraño desde el principio. Stuxnet no robaba contraseñas, no cifraba archivos, ni abría puertas para ataques. No se comportaba como ningún malware comercial conocido. Stuxnet buscaba algo muy concreto dentro de los sistemas infectados, un tipo específico de programa, el Siemens Step 7, y dentro de él, una familia particular de dispositivos industriales llamados PLC, Programmable Logic Controllers, o controladores lógicos programables. Los PLC son el cerebro oculto de la industria. No tienen pantallas ni teclados. Son cajas metálicas llenas de circuitos que traducen órdenes digitales en acciones físicas. Abrir una válvula, encender un motor, regular la presión de una bomba. En otras palabras, son los que hacen que las máquinas obedezcan. Están en todas partes, en fábricas, refinerías, plantas eléctricas, trenes, aeropuertos y por supuesto en instalaciones nucleares. El hallazgo fue sorprendente.
sorprendente. Stuxnet estaba diseñado para reconocer un modelo de PLC muy específico, uno usado en plantas iraníes para controlar las centrifugadoras de uranio. Este leía la configuración del sistema y solo actuaba si encontraba la combinación exacta de hardware y software que coincidía con esa instalación. En cualquier otro entorno, el código permanecía inactivo, dormido e inocuo. Sin embargo, en este escenario, dentro de Natanz, cobraba vida. Eso significaba una cosa: Stuxnet no era un arma genérica, era una herramienta hecha a medida como una llave forjada para una sola cerradura. Sabía exactamente qué buscaba, cómo funcionaba y qué debía modificar para sabotear sin delatarse. Para la comunidad técnica fue un antes y un después. Hasta entonces, los virus atacaban ordenadores, no máquinas físicas. Stuxnet rompió esa barrera, no robaba datos, cambiaba la realidad, convertía líneas de código en un fallo mecánico, en acero torcido, en un rotor que se fracturaba. El descubrimiento fue tan preciso que los investigadores llegaron a una conclusión inevitable. Solo un grupo con recursos estatales, acceso a tecnología industrial de Siemens y conocimiento del programa nuclear iraní podía haber creado algo así. Era ingeniería militar escrita en lenguaje de máquina. Stuxnet se infiltró en los ordenadores de la planta de Natanz probablemente a través de un simple USB. Bastaba que un técnico lo conectara y una vez dentro, el virus permanecía dormido, analizando el entorno, buscando patrones, identificando los modelos Siemens y escuchando durante semanas las señales que los PLC enviaban a las centrifugadoras. Como se mencionó, aprendía y grababa. Después de eso, comenzaba el ataque. Manipulaba las válvulas de presión, las lecturas de los sensores, los controladores de frecuencia. Este cambio extremo generaba vibraciones que deterioraban los rotores. Las máquinas se rompían una a una, pero los sistemas de control mostraban lecturas normales. Stuxnet había grabado datos reales y los reproducía en bucle para engañar a los ingenieros. Era como una película repitiéndose en una pantalla de seguridad mientras detrás el laboratorio ardía. No buscaba una explosión inmediata, ni siquiera una catástrofe nuclear. Buscaba el desgaste, la confusión y sobre todo el retraso. Los creadores de Stuxnet sabían que destruirlo todo de golpe sería un error. Eso levantaría sospechas y provocaría una investigación profunda. En cambio, si las máquinas simplemente se dañaban de forma gradual, los iraníes pensarían que era un fallo interno. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante meses, el virus controló centrifugadoras iraníes. Los ingenieros no veían nada inusual, pues llevaban cascos protectores y el ruido de la planta era constante. Por eso nadie sospechó. Lo que había detrás de esto no fue una improvisación, sino un diseño encubierto, bajo el nombre en clave Olympic Games. Equipos de inteligencia y expertos en ciberenergía trabajaron durante años para crear un arma digital capaz de golpear máquinas reales. No era suficiente escribir código, había que probarlo contra la máquina misma. Por eso se construyeron réplicas, bancos de centrifugadoras idénticas a las de Natanz, con los mismos PLC, los mismos variadores e incluso el mismo software. En talleres cerrados, programadores e ingenieros ejecutaron Stuxnet una y otra vez, midiendo cada vibración, afinando cada ciclo de aceleración y frenado y corrigiendo hasta la mínima oscilación. Los ensayos eran clínicos. Si un perfil de rotación rompía la máquina demasiado rápido, se suavizaba. Si no se producía desgaste, se intensificaba. Y es así como se calibraron los temporizadores. Se perfeccionó el ocultamiento en los monitores y se comprobó que los rootkits y los drivers firmados pasaran desapercibidos. Fue un proceso de laboratorio: probar, medir, modificar y al final repetir. Esta fase convirtió a Stuxnet de un prototipo teórico a una arma práctica y sigilosa, porque la sincronización funcionó. Las centrifugadoras se empezaron a fallar en Natanz y durante años ese fallo retrasó un programa nuclear sin que el mundo supiera quién había movido las piezas. Cuando el ataque por fin se reveló, Irán respondió con ciberataques menores contra bancos y páginas web en Estados Unidos, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en la historia, un país había logrado paralizar una infraestructura nuclear sin lanzar un solo misil. Stuxnet cambió las reglas del juego. Demostró que los sistemas industriales, centrales eléctricas, redes de transporte, hospitales, podían ser vulnerables a ataques invisibles. El código podía sustituir a la pólvora y que la próxima guerra no necesariamente se debería librar con tanques ni drones, sino con vulnerabilidades tecnológicas. Tras el incidente, Estados Unidos incluyó los ciberataques en su reporte oficial de amenazas globales. Desde entonces, ningún país pudo permitirse ignorar el poder de las ciberarmas. Stuxnet fue solo el principio, una prueba de concepto, un aviso disfrazado de virus, y mostró que un archivo de apenas 500 kilobytes podía ser más efectivo que el trabajo de un bombardeo aéreo. Dejó muchas preguntas, pero la que más miedo daba es que podía ser un virus con una ciudad entera conectada a la red. Es así como nació la primera ciberarma del mundo. Así empezó la ciberguerra, y todo con un simple archivo.